Hola, mi nombre es Kiera. Hola, Kiara. Y he pasado por algunas cosas locas. Cuando era más... Hola, mis queridísimos güeyes. Aquí les traigo piscina tóxica. En mi vida era como algo salido de un libro de cuentos. Y luego se convirtió en una película de terror. Crecí en un hogar lleno de amor con mi madre y mi padre. Durante mucho tiempo todo parecía genial. Mis padres me querían, sacaba buenas notas, le agradaba a la gente de la escuela e incluso salía con un chico guapo llamado James. Quiero decir, honestamente estaba viviendo el sueño. Y luego entré en la escuela secundaria. Empecé a alejarme de mi madre porque empezó a ser reservada y extraña. Dejó su trabajo y nunca supe por qué. Cuando le preguntaba se le llenaban los ojos de lágrimas y se alejaba de mí. Algunas noches dormía en el sofá y algunas noches incluso la pillaba en el ático moviendo cajas viejas. Fue realmente confuso. Para cuando era estudiante de segundo año podía escucharla a ella y a mi padre peleando todas las noches a través de las paredes. Me hizo sentir insegura y súper incómoda. Una noche mi padre se fue de viaje de negocios. Odio decirlo, pero me sentí aliviada. Mi padre era mi héroe, y cuando mi madre se comportaba de manera extraña, él estaba allí de una manera que ella no estaba. Pero que él se fuera significaba que no había más peleas, así que estaba emocionada. O debería decir, estuve emocionada durante una hora. Una hora después de que se fue, escuché que la puerta principal se abría y unas botas pesadas entraban corriendo en la casa. Me arrastré fuera de la cama y bajé las escaleras para ver lo último que hubiera esperado. Había un hombre parado en mi sala de estar, ayudando a mi madre a sacar frenéticamente cajas de la casa. No podía respirar, ni siquiera sabía qué decir. Nunca antes había visto al hombre en mi vida, y mi madre estaba llorando. Cuando mi madre miró hacia arriba y me vio, me sacó de la casa detrás de ella y trató de meterme en el coche del hombre. Comencé a gritar, exigiendo saber qué estaba pasando. Mi madre dijo que nos íbamos. Me presentó al hombre, John, y me dijo que nos quedaríamos en su casa por un tiempo. John puso su mano alrededor del hombro de mi madre, hija de... Mi madre estaba engañando a... Estaba engañando a su propia hija y de que él amaba a su otro padre. ¿Mi padre? ¿Es por eso que había estado tan rara todo este tiempo? Traté de salir del coche, pero mi madre y John me bloquearon, manteniéndome atrapada en el asiento trasero. Empecé a gritar pidiendo ayuda. No quería ser parte de la infidelidad de mi madre en absoluto. Luego unos faros iluminaron la casa y el coche. Mi padre estaba en casa. Al parecer no se fue de viaje. La expresión del rostro de mi madre era puro terror. John me cerró la puerta del coche, cerrándome, y luego mi madre y mi padre pelearon. No pude escuchar lo que decían, pero finalmente la policía llegó y se llevó a mi padre. Todavía le arrestan a su padre, que él no hizo nada. Todavía le arrestan a su padre, ¿sí? A partir de ese momento mi vida fue una pesadilla. La policía detuvo a mi padre por ser agresivo durante la pelea, pero honestamente me sentí mal por él. Antes de darme cuenta estaba viviendo con mi madre, en la casa de John, y no me agradaba John en absoluto. No trató de acercarse a mí. Apenas me hablaba, pero estaba sobre mi madre constantemente. Básicamente estaba obsesionado con ella. Esa carita que pone, mira su hociquito. Ay, sí, rojito, ¿no? Y eso me hizo sentir muy incómoda. Mi madre me explicó que lo sentía, pero que esto era lo mejor para nosotras. Le dije que solo quería estar con papá, pero ella no me escuchó. Cada vez que intentaba llamarlo, mi teléfono no funcionaba. No entendía dónde estaba o por qué no respondía. Esto continuó durante un par de meses. Pasé la mayor parte de mi tiempo con James, mi novio, pero incluso él pensó que la situación era dudosa. Me dijo que tenía sentimientos extraños por John. John incluso le había advertido que tuviera cuidado conmigo o pasarían cosas malas. Eso envió escalofríos por mi columna vertebral. Solo estaba tratando de mantener mi cordura en este loco nuevo mundo. Una noche me desperté con música en el patio delantero. Abrí la ventana para ver a mi padre parado en el césped poniendo música con su teléfono y diciéndonos a mi madre y a mí que saliéramos. Traté de salir corriendo para verlo, pero John me detuvo en el pasillo. Me agarró y me tiró sobre su hombro, tirando de mí, pateando y gritando de regreso a mi habitación. Sostuvo la puerta para que no pudiera salir. Mi padre se alejó después de que John le gritó. No entendía por qué y estaba muy herida.
Cada vez que trataba de hablar con mi madre o con John al respecto, se peleaban conmigo. Estaba enfadada. Las cosas con John y mi madre iban de mal en peor. Sentí que todo se trataba de ellos y que yo solo era una carga. Cuando se fueron a un viaje de negocios, me sentí realmente aliviada. Por una vez, John fue decente, me dio las llaves de su coche y me dijo que me relajara junto a la piscina toda la semana. Por supuesto, invité a James para que me hiciera compañía. Lo pasamos muy bien juntos. Un día decidí zambullirme en la piscina y relajarme. James no nadó, pero creo que definitivamente disfrutó de la vista de todos modos. Pero a la mitad de la natación comencé a sentirme horrible. Mi visión estaba borrosa y mi estómago palpitaba de dolor. Cuando miré mis manos ni siquiera parecían mías. Traté de mantenerme por encima del agua, pero comencé a desmayarme por completo. Lo último que vi fue la cara de pánico de James. Cuando desperté, no pude abrir los ojos. Escuché pitidos a mi alrededor y los médicos parecían aterrorizados. Me toqué la cara y me di cuenta. ¿Cuánto quieren apostar que ha sido el padrastro? Porque él le dijo que entre y se relajara en la piscina, claramente. Ha sido el padrastro, güeyes. No hay duda de otra cosa. Ha sido el padrastro. De que tenía tubos en la boca y un paño sobre mis ojos. ¿Qué me ha pasado? ¿Me había ahogado? ¿Había tenido una convulsión? Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto dolor tenía realmente. Sentí mis entrañas como si estuvieran en fuego. Intenté hablar o llorar, pero no pude. Tuve que quedarme allí tumbada hasta que finalmente volví a desmayarme. Mi vida fue así durante días. No podía ver, solo podía oír mientras entraba y salía de la conciencia. A veces podía escuchar a James a mi lado leyéndome o diciéndome que me amaba. Entonces estaban mi madre y John. Honestamente, tener a John cerca me hizo desear desmayarme de nuevo. Un día escuché a mi padre intentar entrar en la habitación. Él y mi madre se pelearon masivamente. Ella le gritaba que se fuera y él dijo que estando yo herida necesitaba que ambos trabajaran juntos para ayudar. Mi padre tenía razón. No hay nada en ese momento que quisiera más que mi padre. Me tomó alrededor de 2 semanas, pero finalmente comencé a sentirme más estable. Los médicos me abrieron los ojos y me observaron de cerca. Mi visión era basura. Todavía podía ver, pero era como si estuviera mirando el mundo a través de lentes sucios. El médico se sentó junto a mi cama y me dijo la verdad. Me había envenenado gravemente a alguien que puso un agente químico en mi piscina. El coma en el que estaba y las convulsiones que tenía significaban que iba a tener que aprender a caminar de nuevo. Mi piel tenía quemaduras por todas partes y me iba a llevar años volver a verme normal. Comencé a llorar. Me sentí como un monstruo. Entonces el médico me preguntó quién intentaría envenenarme. ¿Había alguien a mi lado? ¿Alguien que me haya influido para meterme en la piscina? Inmediatamente mi mente fue a John. Me dijo que me relajara junto a la piscina. Se aseguró de que lo hiciera mientras estaban fuera de la ciudad. Y todo este tiempo había querido a mi madre. A mí, estaba convencida de que era él. Cuando los confronté con eso, mi madre me dijo que estaba loca. John tenía lágrimas en los ojos. Juró que no tenía nada que ver con eso, pero vi a través de él. No me había querido para nada en su familia, solo había querido a mi madre. Tanto es así que se la quitó a mi padre. Tanto es así que estuvo dispuesto a envenenarme. Estaba tan enfadada que le dije al hospital que ya no podían visitarme. Les dije que la única persona que vería era a mi padre. Desafortunadamente no me visitó. Intenté llamarlo, pero mi número seguía sin comunicarse. Durante semanas solo fuimos James y yo. Tuve que pasar por dolorosas cirugías. Tenía tubos en casi todas las partes de mi cuerpo y ni siquiera podía caminar hasta el baño. Los médicos incluso tuvieron que afeitarme la cabeza para una de mis cirugías. Fue horriblemente vergonzoso. Y una vez que me acerqué al final, James dejó de aparecer. Fui a mis citas de fisioterapia sola con lágrimas en los ojos. Cuando le envió un mensaje de texto a James, no obtuve respuesta. Cuando miré sus redes sociales me di cuenta de que estaba bloqueada. Y así estaba completamente y totalmente sola en el mundo. O eso pensé. Realmente tuve suerte con mi fisioterapeuta. ¿Por qué? Él era un bombón, un hombre ardiente y guapo. Su nombre era Miles. Y cuando me vio llorar me secó las lágrimas. No pasó mucho tiempo antes de que saliéramos después de la fisioterapia. Mi estancia en el hospital estaba llegando a su fin y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Yo tenía apenas 18 años. Mi mamá
Me había engañado y se había escapado con un tipo que trató de envenenarme y mi padre no estaba en ninguna parte. No estoy orgullosa de esto, pero durante unos días después de mi liberación, dormí en un banco en el parque. Recorrí diferentes lugares de comida rápida, tratando desesperadamente de encontrar trabajo. Finalmente conseguí 2 trabajos en 2 lugares diferentes de comida rápida para poder llegar a fin de mes y pagarme un apartamento. Y gracias a Dios que lo hice. Algunas de las cosas que vi mientras vivía en el parque no estaban bien. Todo ese tiempo que estuve en el parque, mi madre me estaba buscando desesperadamente. Seguía llamándome y llamándome, pero yo sabía que no dejaría a John, así que no tenía sentido ni siquiera molestarse con ella. Una vez que las cosas se calmaron, traté de hablar con la policía para que arrestaran a John, pero me decían que no podían hacer nada. Ni siquiera pensaron que era John, lo cual fue una locura para mí. Estaba destrozada, pero a medida que pasaba el tiempo, Miles estaba allí para ayudarme. Me vio en mi peor momento y estuvo ahí para mí durante todo ese tiempo. Se mudó a mi apartamento y durante un tiempo... ¿Alguna vez tus padres te dijeron que los videojuegos no te servirían de nada en la vida? No, Un tiempo mi vida fue estable. Recibía llamadas al azar y espeluznantes de mi madre y John de vez en cuando, pero el horror de que él intentara envenenarme comenzó a desvanecerse en el fondo. Entonces recibí una noticia increíble. Estaba embarazada. Después de todo lo que pasé, iba a tener un bebé con el hombre que me amaba y todo parecía estar bien en el mundo, excepto que todavía sentía que me faltaba algo. Sabía que no quería que mi madre se involucrara con el bebé, pero definitivamente quería que mi padre participara. Cuando tenía 7 meses de embarazo, fui a una misión para encontrarlo. Visité todos los lugares antiguos a los que solía ir. Llamé a todos sus viejos amigos, incluso fui a mi antigua casa y les pregunté a los dueños si sabían dónde estaba, pero no había nada. Empecé a llamar a todos los hospitales para intentar localizarlo y ahí fue cuando realmente empecé a preocuparme. ¿Mi padre había sido herido? ¿Estaba sin hogar ahora? Finalmente llamé al último hospital de la lista y me dijeron que había estado bajo su custodia durante más de un año. Pero no era un hospital normal, era un hospital psiquiátrico. ¿Mi padre había estado tan destrozado por el engaño de mi madre que había perdido la cabeza? Conduje hasta el hospital lo más rápido que pude. Cuando vi a mi padre, mi corazón se rompió. Estaba delgado y parecía asustado. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y me abrazó. Hablamos de los buenos tiempos y me frotó la barriga diciéndome lo orgulloso que estaba de que yo fuera a ser mamá. Le dije que quería que él fuera parte de mi vida y le pregunté cómo había terminado aquí. Me dijo que mi madre lo había enviado después de que ella lo engañó y los médicos no lo dejaban ir. No lo podía creer. Le prometí que firmaría su salida. Me había criado durante casi toda mi vida. Ahora era mi turno de devolverle el favor. Le dije que podía venir a vivir conmigo. Cuando lo firmé, los médicos intentaron decirme que no lo hiciera, pero no escuché. Conozco a mi padre y sabía que mi madre era la loca de verdad. Mi padre dormía en el sofá de nuestra casa y ayudaba mucho. Limpiaba los platos y cocinaba y por todos lados parecía normal. Pero cada vez que mencionaba a mamá se enfadaba mucho. Llevaba mi coche todas las noches para ir al trabajo en su puesto como conserje en una escuela local y tenerlo cerca era un sueño. Que él se fuera por la noche significaba que Miles y yo teníamos nuestro propio tiempo privado. Pero pronto Miles estaba ansioso por sacarlo de la casa. Me dijo que mi padre lo asustaba y yo no lo entendía del todo. Miles me dijo que mi padre le había dicho algunas cosas raras sobre mi familia, pero lo ignoré hasta que no pude más. Una mañana entré en mi coche y olía asqueroso. El asiento trasero tenía contenedores vacíos de lo que parecía lejía. Mi corazón latía con fuerza y sabía que algo andaba mal. Cuando traté de salir del patio, un coche de policía se detuvo frente a mí. Me esposaron y me metieron en la parte trasera de su coche para interrogarme. Estaba muy confundida. Con 8 meses de embarazo en este momento, estaba aterrorizada de que le pasara algo a mi bebé. Cuando la policía me hizo sentar, en realidad fueron amables conmigo. Explicaron que había habido una serie de intoxicaciones en piscinas familiares alrededor de la ciudad durante el último mes. Envenenamientos, como el que me pasó a mí. No habían sucedido en años y de repente con la liberación de mi padre estaban sucediendo nuevamente. No quería creerlo. Mi padre no era un asesino. No envenenó a la gente. ¿Por qué querría lastimarme? Nunca podría hacer algo tan horrible. Pero aproximadamente 1 hora después, la policía detuvo a mi padre y estaban recogiendo pruebas detrás de ellos. Mi padre había envenenado la piscina de una casa junto a la estación y lo cogieron infraganti.
Cuando lo llevaron para interrogarlo, aparecieron John y mi madre. Estaba tan aterrorizada y confundida que abracé a mi madre. Ella lloró y me explicó la verdad. Ella no había engañado a mi padre. Mi padre la había estado amenazando con lastimarnos a ella y a mí durante años. Cuando se fue en medio de la noche con John, fue porque era su única oportunidad de escapar. Era demasiado joven para darme cuenta de lo abusivo que era con ella. La policía finalmente le sacó la verdad a mi padre. Él había envenenado la piscina y a mí en un intento de unir a nuestra familia. Pensó que la tragedia volvería a convertirnos en una familia, cuando la realidad nos destrozó aún más. Cuando fue liberado, comenzó a hacerlo en las piscinas familiares con la esperanza de que las familias estuvieran más y más unidas. La lógica me enfermó. Por primera vez vi a mi padre por lo que era, un loco, un hombre enfermo. Fue sentenciado a prisión por un largo tiempo e incluso testifiqué en su contra. Mi madre y John están en mi vida. Di a luz a una niña sana y aunque la vida ha sido extraña, estoy agradecida de tener mi pequeña y Não sabe, ela tá brincando com perigo. Não sabe, ela tá brincando. XD. Así se llama este maravilloso juego. ¿De qué trata? Ya lo verán. Vamos a jugar. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro personaje. Y así acaba el video, mis queridos amigos. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chidoris.